Hermanos, ¿todos tomaron un café? ¿No? Que no quiero que se me duerman, ¿eh? No, es que el día está como para dormir, como para tener una taza de café y ver películas. Hermanos, el día está para eso. Pero recordemos que hoy es el día del Señor. El domingo lo apartamos como cristianos para estar reunidos como hermanos. A eso se le llama la iglesia, o es lo que llamamos la iglesia. Venimos a la iglesia para alabar, glorificar, pero también para estar con los hermanos en la fe y juntos pues buscar la presencia y que Dios nos hable de Dios. En este día lluvioso, hermanos, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque está aquí. Muchas veces por la lluvia, hermanos, muy pocos vienen a congregarse, pero estamos aquí, hermanos. Y si estamos aquí de alguna manera o lo trajeron a fuerzas, es porque Dios le va a hablar. Abran su Biblia, hermanos, en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. El jueves estábamos hablando un poco, viendo cómo las profecías acerca de Cristo, cada una se cumplían tal y como se habían escrito, tal y como habían profetizado cada uno de los profetas por medio de Dios. Cada una de las profecías se había cumplido tal y como se había dicho. Desde el nacimiento de Cristo hasta cuando fue su muerte aquí en la tierra. Pero aún así siguen habiendo profecías que nos dicen incluso cómo será el fin de este mundo. La veracidad de la Biblia no puede ponerse en duda. Y hoy se supone que estamos celebrando el domingo ¿de qué? De resurrección. Nosotros, Iglesia Bautista Manantial de Vida, lo vamos a celebrar el próximo domingo. Pero varias iglesias se están reuniendo el día de hoy para celebrar eso. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 45. Juan capítulo 11, versículo 45 al versículo 50. Sígame con su vista, hermanos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos. Recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. El sacrificio, Señor, que tú hiciste por amor a cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que en esta mañana, mi Dios, Padre, tu palabra, Señor, nos rete. Tu palabra, Señor,
nos abra los ojos. Tu palabra, Señor, tomémosla como si fuera tuya, Señor. Padre, que no vean al hermano que está enfrente, Señor, hablando, sino, Padre, que vean, Señor, que tú les estás hablando a ellos, Señor. Rogamos, Señor, que nos hables a cada uno, mi Dios. Te rogamos, Señor, por los que vienen en camino, mi Dios, que los traigas con bien. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano. En esta semana, hermanos, estamos celebrando, o están celebrando, o deberíamos celebrarlo como cristianos, la Semana Santa, en la cual conmemoramos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Cristo. Son momentos para recordar, para reflexionar sobre el sacrificio hecho por nosotros, a favor de cada uno de nosotros. Pero también es un tiempo para recordar lo que Él sufrió, la forma en que fue humillado, la forma en que fue maltratado, la forma en que fue obediente hasta morir en la cruz. Leemos estos versículos, hermanos, y nos damos cuenta, hermanos, de que hay varias enseñanzas aquí que vamos a tratar el día de hoy. Estos días, estas semanas, hay muchos que se sienten, que se dicen creer en Dios, creer en Cristo. Hay muchos que solamente y ven las redes sociales, hermanos, y está inundado ahorita de películas cristianas, de mensajes cristianos, de fotografías con versículos cristianos. Y ahorita todos son santos y se creen cristianos, se creen creyentes. Esta época muchas personas se sienten también indignas de cómo nuestro Señor Salvador fue tratado. Si yo hubiera estado en ese lugar y en ese tiempo, no hubiera hecho eso. Juzgamos a las personas y a los personajes que aparecen en la Escritura, pensando que nosotros no haríamos eso. Por la manera en que su pueblo, por las personas que estaban ahí junto, por las personas que lo vieron siendo golpeado, siendo crucificado, cómo los judíos lo rechazaban, pero aún los religiosos no creían en él. En esos versículos que hemos leído vemos a un sacerdote y aquellos principados que se suponían eran los que tenían y comprendían la ley al pie de la letra. Y no solamente eso, sino ellos creían que la obedecían. Pero cuando fueron informados, hermanos, acerca de todo lo que hacía Jesús, de las maravillas que hacía Jesús, de los milagros que hacía Jesús, ellos se preguntaron en el versículo 47, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? La respuesta más lógica para nosotros y la mejor sería creer en él. Porque nadie había hecho tantas señales, tantas maravillas, tantos milagros como Cristo había hecho en esos momentos. Hay personas que aún les muestras las pruebas y aún así siguen en su necedad, en su negación. Hermanos,
eso estaba pasando en estos momentos, sino que lo que hicieron fue buscar la manera de cómo capturarlo, pero no solamente capturarlo, sino para matarlo. Versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Ya estaban tramando, hermanos, la manera en cómo matarlo, en cómo deshacerse de Jesús, porque no podían, por ninguno de sus hechos, negar que estaba haciendo lo correcto, que había alguna falla en él. Todo lo que estaba haciendo era correcto, y eso les molestaba a los principados, a los sacerdotes, a los que se creían más estudiados. Y algunos de los que hoy están allá afuera ven películas, escuchan predicaciones, ven mensajes, critican lo que está pasando aquí en la Biblia, critican la forma en que se comportaron aquellas personas. Pero lo que en esta mañana intento hacer, hermanos, es que nos preguntemos, con la mayor sinceridad que tengamos en nuestro corazón, ¿qué hubieras hecho tú? Ahora que Jesús murió y que resucitó y que está a la diestra con el Padre, ¿qué haces tú con Jesús? Lo importante, hermanos, no es lo que aquellas personas hicieron. Ya estaba profetizado que Jesús tenía que morir, que Jesús tenía que ser insultado, que tenía que ser golpeado. Ya estaba profetizado porque había un propósito para ello. Pero lo que ahora es importante en estos momentos, hermanos, es qué estás haciendo tú con Él. Recordamos en esos momentos la crucifixión de Jesús, lo que padeció, pero también recordamos la gloriosa resurrección. Pero ¿qué haces con eso? Con todo ese panorama, ¿qué te mueve a hacer eso? El jueves pasado estábamos hablando de que es una Semana Santa, le llamamos Semana Santa, pero también estábamos hablando de qué ha hecho diferente para ti esa Semana Santa. Seguimos trabajando, seguimos comiendo igual, seguimos escuchando música, seguimos yendo de compras, seguimos haciendo exactamente las mismas cosas que hacemos como cualquier otra semana. ¿Cuál es la diferencia de la Semana Santa entonces? ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Quizás nos daremos cuenta que nosotros estamos haciendo lo mismo con Él o cosas peores que hicieron los judíos en aquella época. En esta mañana, en esta tarde ya son la 1 de la tarde, nosotros tendremos la responsabilidad de respondernos esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo con Jesús en nuestra vida? Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Mi pregunta en esta tarde, hermanos, es: ¿acaso
¿Cada uno de nosotros hacemos lo que hizo Judas? ¿Acaso cambiamos a Cristo como Judas lo cambió? Y cada uno de nosotros, pues tal vez diría que no. Lo más lógico es decir que no. Y menos cambiar a Jesús por unas cuantas monedas. Pero ¿es eso verdad? Hermanos, muchas veces lo cambiamos, hermanos, por el adulterio. Muchas veces cambiamos a Cristo por alguna amistad. Muchas veces cambiamos a Cristo, hermanos, por algunas de las actividades diarias que tenemos. Muchas veces cambiamos a Cristo por un partido, un videojuego. Muchas veces cambiamos a Cristo por un novio o por una novia. Hay tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo y que con ello cambiamos a Cristo tan fácil. Pregúntate, hermano, ¿qué te tiene que dar Satanás? ¿Qué te tiene que dar Satanás para que entregues a Cristo? Judas aceptó 30 monedas de plata. ¿Tú qué aceptas que Satanás te dé para entregar a Cristo? ¿O acaso vamos a hacer lo que hizo Mateo en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75? Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco a este hombre». Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. ¿Acaso en nuestra vida negamos a Cristo como Pedro lo negó? Y tal vez nuestra respuesta otra vez sería no. No, yo jamás lo negaría y sería nuestra respuesta lógica. Pero Pedro lo negó y es una realidad. Y está escrito aquí en la Biblia y será recordado por toda la eternidad lo que hizo Pedro. Negó que conocía a Cristo. Pero unos versículos más tarde, unos versículos antes, él estaba dispuesto de ir con Cristo hasta la muerte. Valiente, decía. Pero cuando su vida estaba en peligro, él sabía que decir que era cristiano, que el decir que era seguidor, el decir que conocía a Cristo, eso lo más seguro es que le acarrearía la muerte. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cuántas veces nosotros que decimos ser cristianos, negamos a Jesús? Decimos no conocerle. Maite, creo que tu hermana va para afuera. ¿Sí? Para que le echen un ojo. Decimos no conocerle. Decimos que no nos congregamos en ninguna iglesia. O podemos decir también que no somos aleluyas.
Y no como Pedro. Pedro decía eso porque estaba resguardando su propia vida. Pero muchas veces nosotros lo hacemos simplemente para que nos den un trabajo en alguna empresa, que nos den un lugar en la sociedad, en un grupo de amistad. Muchas veces negamos a Cristo, y podría ser no con nuestras palabras, pero sí con nuestra actitud. ¿Cuántas veces, hermanos, has negado a Cristo? Son preguntas que nos tenemos que hacer individualmente. ¿O acaso vamos a hacer también lo que leemos en Lucas capítulo 23? Lucas capítulo 23, versículo 8 al 11. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Esperaba verle hasta hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué haremos con Jesús, hermanos? ¿Acaso lo menospreciamos? ¿Acaso nos burlamos de Cristo como Herodes se burló de él, como acabamos de leer en estos versículos? Y nuevamente nuestra respuesta, lo más lógico diría que no lo hacemos, no lo haríamos, jamás, nunca. Y sería una pregunta lógica. Pero comprendemos lo que significa menospreciar. Como dice el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció. Menospreciar quiere decir ver a alguien menos, o darle poco valor o poca importancia a alguien. Eso quiere decir la palabra menospreciar. Y viéndolo así, con ese aspecto, con ese significado, ¿acaso no menospreciamos a Jesús? Porque a veces le damos más importancia a Él, al trabajo, que a Él. Porque le damos más importancia muchas veces a los estudios que a Él. Porque le damos a veces más importancia a estar de novios con alguien que a Él. Si nos damos cuenta, hermanos, muchas cosas de las que a veces hacemos se interponen, ya sea con los servicios en iglesia, con actividades en iglesia, con el evangelismo, con el servicio a Dios, con nuestra lectura bíblica, con nuestro pasar tiempo con Dios a solas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Acaso no es cierto que siempre, cuando hay un conflicto de interés entre Jesús y algo más en tu vida, lo más probable, y casi siempre, es que salga ganando las otras cosas? Y dejamos a Jesús a un lado. Eso es la palabra menospreciar. Fíjense, hermanos, hasta ahorita si analizamos nuestra vida, lo que hemos hecho es cambiar a Cristo por algo que Satanás nos da. Lo que hemos hecho hasta ahora es negar a Cristo como lo hizo Pedro. Si nos damos cuenta hasta ahora,
lo que hemos hecho es menospreciar a Cristo. ¿Somos acaso diferentes a lo que pasó en el relato en la Semana Santa? De los que golpeaban a Jesús, de los que le insultaban, de los que lo menospreciaban. ¿Acaso hay alguna diferencia con nosotros si nos ponemos en verdad a analizar nuestra vida? No. Muchas veces, al igual que Herodes, nos hemos burlado de Jesús. ¿Y cómo nos hemos burlado de Jesús? Vamos al Salmo 78 para que lo comprendamos. Salmo 78, versículo 34. Muchos hoy en día se burlan de Jesús. Versículo 34 al 37, Salmos capítulo 78, versículo 34 al 37. Si lo hacéis así morir, entonces, fíjense lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, en buscar su ayuda. 35. Y se acordaban de Dios, se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Fíjense el concepto, decía, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Versículo 36. Pero se lisonjean con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Quizás pensemos que Dios es un poco ingenuo. Podemos burlarnos de él, pero los ingenuos, los que no sabemos nada, somos nosotros. Pensamos que podemos engañar muchas veces a Dios cuando pecamos en contra de Dios y lo mantenemos en oculto. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Podemos fingir que somos buenas personas, podemos fingir que somos buenos cristianos delante de las personas, pero el único que puede analizar nuestro corazón a profundidad es Dios. Pero nosotros también podemos hacerlo. Podemos anotar en una hoja si ustedes quieren. Soy mentiroso, soy blasfemo, en privado. Ya está, una por una. Sinceridad con usted mismo. Y se dará cuenta lo que verdaderamente es dentro de usted. Aunque por fuera aparentemos con una corbata, con un saco, con pantalón de vestir, nos daremos cuenta de que no somos las personas que aparentamos ser. Pero no todo es malas noticias hasta ahorita, hermanos, porque les he dado puras malas noticias. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Qué debemos hacer con Jesús en nuestra vida, hermanos? No lo niegue, no lo menosprecie, no lo cambie por algo que el mundo le da. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús en nuestra vida? Creer en Él.
creer que Él es el Cristo, creer que Él es nuestro Salvador. Únicamente haciendo eso, creyendo en Él, nuestra vida será transformada por Él. Muchos cristianos hoy en día que vienen a la iglesia, se sientan, que ven películas cristianas y se sienten cristianos, que van a los cultos. Hace rato estaba escuchando mientras estaba en la escuela dominical, que estaban con las guitarras y estaban con la batería, a todo lo que da y con unos gritos, hermanos. Muchas veces pensando que haciendo eso, hermanos, somos muy cristianos. No, hermanos. Nuestra única manera en que nuestra vida puede cambiar es a través de Cristo. Es creyendo en Él. Es que Él entra en nuestra vida y Él nos cambie por dentro. Nuestro hermano santo estaba dando su testimonio. ¿Qué es lo que hacía en este sábado o en este domingo, hermanos santos? Sábado santo. Sábado de gloria. Sí. Sábado de gloria. Todos estábamos en eso, hermanos. Y la pregunta que les hacía el jueves, ¿qué ha cambiado en tu vida esta Semana Santa? Y es la pregunta que yo me debo hacer también. ¿Qué ha cambiado en mi vida esta Semana Santa? ¿Hemos acaso leído más la Biblia? ¿Hemos acaso ir a ganar almas más? ¿Acaso hemos estudiado más acerca del Señor? ¿Acaso hemos, ustedes me entienden, hecho tantas cosas en esta Semana Santa? Pero si se dan cuenta y reflejan su vida, hemos vivido y tomado estos días como cualquier otro día sin importancia. Somos salvos, decimos, por la fe, por la gracia. Por la gracia de Dios, Cristo resucitó, pero tuvo que morir antes por nosotros, sufrir por nosotros, sufrir por ti, principalmente por ti, que me estás escuchando, sufrir por ti. Y aún así nosotros seguimos menospreciándole, burlándonos y haciendo las cosas que leímos en la Biblia, muchas veces juzgando a las otras personas. Una vez me comentaba mi mamá, que una vez mi hermano Elías, él tenía en su mente una cosa, y se me ha quedado siempre grabado. Cada vez que yo le faltaba a Dios, cada vez que yo pecaba en contra de Dios, él se veía como si él estuviera dando de latigazos a Cristo. Cada vez que él pecaba en contra de Dios. Y es lo que nos falta recordar. Que a nosotros no nos costó nada. No tuvo ningún precio para nosotros. Pero Cristo pagó un alto precio por nosotros. Y Cristo no pide nada. Él solamente pide que creamos en Él. Que creamos en Él porque nuestra vida está hecha un desastre. Y digo nuestra vida. Apocalipsis, libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Apocalipsis Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Escuchen lo que dice aquí. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí está quién es Él. El que dice, el que escribe, el que va a recompensar. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En esta semana es la Semana Santa, pero lo cierto es que debemos y que Dios requiere que nos santifiquemos cada día. Que cada día sea para nosotros un día para santificarnos. Todos nosotros hemos cometido errores. Todos nosotros en nuestra vida hemos menospreciado, hemos cambiado, hemos negado a Cristo. Pero hermanos, Dios es bueno. Dios es tan bueno que si tienes vida, si tienes aire en tus pulmones, hermano, Dios te está dando una nueva oportunidad para arrepentirse, para acercarse a Él. Cada día es una nueva oportunidad, pero no sabemos si el día de mañana vamos a tener aire en nuestros pulmones. Pero lo que yo sí sé, hermanos, es que si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador y sigues vivo, Dios tiene un propósito para ti. Porque si no tuviera, lo más seguro es que ya no estuvieras vivo. Hermanos, en ese día, entiende, hermano, que debe haber un cambio en tu vida. No solamente por fuera, cómo te vistes, sino un cambio por dentro. ¿No estás cansado acaso de la vida que llevas? Donde no hay fruto. ¿No estás cansado de verdad de muchas veces, en lugar de que la obra avance, la obra de Dios avance, por la actitud nuestra, en lugar de que avance, la frenamos? ¿Cuántas veces hemos alejado a personas a que se acerquen a Dios por nuestra actitud, por cómo somos, por cómo somos? ¿Para qué voy a la iglesia? Para ser como el que va a la iglesia. Mejor me quedo como estoy. Hay muchas personas allá decepcionadas de las iglesias, de lo que pasa dentro de las iglesias. Hermanos, cambiemos nuestra vida. Cambiemos nuestra vida. Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él. Dios está con los brazos abiertos. Él ya nos perdonó. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestras ofensas. Él ya nos dio todo en bandeja de plata. O diríamos aún, en bandeja de oro. Y está así.
simplemente esperando a que tú vayas a Él para recibir lo que Él ya dio por ti. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, y Padre, en nuestros corazones, Señor, nos retaste, Señor, a ver que realmente estamos fallando. Estamos fallando porque no vemos, Señor, la realidad de las cosas. Pero cuando nuestra vida, Señor, es puesta, Señor, en evidencia a través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de que te hemos fallado. Ayúdanos a todos, Señor, a todos los que estamos aquí y a todos los que están oyendo, mi Dios. Padre, porque te necesitamos en nuestra vida. Todos con la cabeza inclinada, nadie viendo. Hay alguien aquí que diga, sí, hermano, yo le he fallado a Dios. Yo reconozco que he fallado a Dios. No estoy preguntando si es salvo o no es salvo. Yo solamente quiero saber si le ha fallado a Dios. Yo también estoy con los ojos cerrados, no viendo, pero por su testimonio, hermanos, si le ha fallado a Dios, solamente levante su mano y que diga, yo le he fallado a Dios. Nadie viendo. Yo le he fallado a Dios y quiero pedirle en esta tarde perdón. Puede bajar su mano. Señor, tú has visto, Señor, el testimonio de las personas que se han levantado su mano, Señor. Te pido por ellas, te pido por mí, Padre, que nos ayude, Señor, porque estamos tan necesitados de ti en nuestra vida, Señor. Estamos tan cansados, Señor, de que no reflejemos la imagen de tu Hijo, Señor, y que tengamos, Señor, por poco, Padre, el sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros, Señor. Rogamos que nos ayude, Señor, en nuestra vida a recomponer y a reflexionar, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.